Hola a todos, espero que estén muy bien. A continuación veremos un reportaje sobre la lectura digital y cómo influye esto en la sociedad. El grupo de investigación está conformado por Alexander Herrera Traslaviña, Angeli Daniel Arango Zavala, Natalia Alexandra García Figueroa. Somos estudiantes de Administración Financiera de la Universidad Minuto de Dios Regional Tolima. Actualmente cursamos primer semestre. Nuestro reportaje está orientado por la materia de composición escrita y procesos lectores, CEPLEC número 43327. La lectura digital es aquella que se desarrolla en cualquier tipo de pantallas con ayuda de aplicaciones que nos permiten visualizar sus contenidos. A continuación haremos dos entrevistas a dos personas de edades totalmente diferentes. La primera parte de la entrevista la realizaremos con un joven que su edad oscila entre los 17 y 23 años. Y la segunda parte de la entrevista la realizaremos con una persona adulta de la tercera edad que su edad oscila entre los 65 y los 75 años. Hola a todos, nos encontramos con Julián Rivero. ¿Cuántos años tienes? 18. En el día de hoy te voy a hacer una entrevista de cómo es la comunicación digital de hoy y cómo era la comunicación de antes, si conoces algo. ¿Qué conoces de la comunicación del pasado en tu familia? Pues que se hacía mediante telegramas, cartas y era mucho más difícil. ¿Cómo es la comunicación digital de hoy? Pues mucho más breve ya que utilizamos diferentes aplicaciones como WhatsApp, Facebook, entre otras. ¿Cuáles son los canales que utilizas usualmente para comunicarte? WhatsApp, Facebook, Instagram y ya. Sí. ¿Para qué utilizas WhatsApp? Más que todo para tener comunicación con los familiares, amigos, saber qué pasa con ellos y estar informado acerca de ellos. Facebook y Twitter, ¿para qué los utilizas? Facebook para pues distraerse con diferentes tipos de videos y memes que suben diariamente. ¿Qué miras más? ¿TV, YouTube o algún canal pago como Netflix? YouTube. ¿Para qué utilizas más el YouTube? Pues el YouTube especialmente es como para escuchar música y distraerse con los videos de diferentes cantantes. ¿Has hecho alguna vez una carta escrita o solamente haces lo usual por Yahoo o enviar un correo o un WhatsApp? No, pues lo usual por WhatsApp. ¿Por qué no recorres a cartas escritas? Pues verdaderamente ya queda más fácil uno teniendo las aplicaciones en el celular, entonces ya le da a uno como más pereza escribir y eso. ¿Es mejor la comunicación de antes o la comunicación de hoy? No, obviamente la de ahora. ¿Por qué? Pues porque ya es mucho más accesible y mucho más fácil de instalarla en nuestros celulares. ¿Crees que los programas de televisión que dan ahora son aptos para toda clase de familias o para toda clase de personas, ya que son más violentos y están más expuestos a temas como la marihuana, la cocaína, el narcotráfico, entre otros? Pues no, verdaderamente las noticias y eso no son como tan relativas para los niños, sino que están más especialmente para los adultos. Y los programas de televisión como el Cartel de los Sapos, como las muñecas de las mafias, ¿crees que eso es algo usual para un menor de edad? Pues verdaderamente no, porque ya que se ve mucho tipo de narcotráfico y drogas en estas series y películas. ¿Crees que una serie como estas o una película puede fomentar a que un menor de edad o que una persona que esté expuesta a ese tipo de programación cometa o adquiera hábitos para meter las drogas que exponen allí? Pues verdaderamente eso va en cada persona, en cada padre cómo educa a sus hijos y pues cada pensamiento es diferente, pues diría que no es, ¿Has leído algún libro? sí. ¿Qué libro has leído? ¿Cómo se llama esto? Relato de un náufrago. ¿Para qué lo leíste? Pues hace varios tiempo ya, hace tiempo ya en el colegio. Para el colegio. Sí. ¿Qué lees cuando navegas o buscas por internet? Busco más que todo los resultados de partidos, juegos
entre juegos de fútbol, diferentes deportes. ¿Crees que es más importante leer cosas profundas como un libro escrito? ¿O crees que es mejor leer un libro digital en el celular, en el computador? No, diría que es mejor leer un libro escrito manualmente, ¿Por qué? porque, no sé, es más fácil tener uno, leerlo y se corre la página y diría que es mejor. ¿Te has tomado fotos familiares o poco lo haces? No, sí, siempre que tengo la oportunidad de compartir con ellos, prefiero guardar recuerdos en mi celular con mi familia. ¿Con quiénes y para qué te tomas fotos? Pues más que todo con mi mamá y mi hermana, que son las que más tengo a mi lado. Y pues para guardar un recuerdo de alguna cosa que hice con ellas o para subirlas a redes Pero, como dices, subir fotos a redes, usualmente subes más fotos con tus amigos o con tu familia. con mis amigos. ¿Por qué con tus amigos? Porque pues en mi caso yo los tengo más cerca y ya que solo vivo con mi hermana, entonces con mis amigos mantengo más comunicado. Bueno, Julián, muchas gracias. La última pregunta que te voy a hacer es ¿cómo te sentiste en esta entrevista? Pues muy cómodo y suerte. Gracias. Hola a todos, nos encontramos con Doña Elcira, doña Elcira. ¿Cuántos años tienes? 67 años. 67 años. Sí. Doña Elcira, a continuación le haré unas preguntas sobre cómo era la comunicación antes y cómo puede ser esta ahora. ¿Y qué piensas si la comunicación de ahora o la de antes es mejor y por qué? ¿Cómo era la comunicación de antes? La comunicación antes era por medio de correos como telegramas, cartas. Llegaba el cartero, llevaba las cartas y la comunicación se las llevaba ¿qué? La ciudad. Así era que se comunicaba uno, de que llevaban y traían y por telegrama, las cartas y por telegrama. ¿Cómo era el correo y cómo funcionaba? El correo, como le digo, era que había un señor que llevaba las cartas a la ciudad, ya se repartían y volvían, y lo que había volvía al pueblo y traía las cartas y las telegramas y el correo. Pero tú tenías que ir a la oficina a llevar las cartas o había un personal para que... No, había que ir a la oficina a llevar las cartas. ¿Y las cartas las mandabas por qué? ¿Para conocer de tu familia o...? Para saber de la familia de uno y también cuando era algo de emergencia era un telegrama. Un telegrama, ok. ¿Tienes ejemplos o conservas algún telegrama o alguna carta antigua que hayas tenido antes? No, ¿Cómo era un telegrama y cómo funcionaba? ¿Y para qué se utilizaba? para saber de la familia. Utilizaba más el telegrama, era más rápido. Era más rápido porque eso era muy demorado. Antes era muy demorado. Y antes de llegar al telegrama y volviera no sabía nada. Entonces lo más rápido era un telegrama que una carta. Pero el telegrama, ¿en cada casa había un telegrama o solamente había un telegrama para cada localidad? ¿O para cada...? Sí, para el municipio. Era un telegrama echado a la oficina y ahí uno llegaba y le recibían para que hiciera el telegrama y se iba uno. Cuando tenía uno que ir a saber de si ya si tenía uno que esperar que llegara un telegrama que le llegaba, eso sí, llegaba si había en el momento en que con quién enviarlo o iba uno y lo reclamaba. Pero el telegrama solamente se utilizaba la mayoría de veces para ocasiones importantes. Importante, para ocasiones importantes. Para cuando falleció una persona Algo sí, estaba enferma, una sí, emergencia. algo sí. O sea que era mucho más rápido que enviar Sí, una carta. claro, sí, era más rápido. ¿Era más costoso que enviar una carta o era menos costoso? Era un poquito más costoso que una carta. Porque una carta no valía nada. En cambio el telegrama sí, no me acuerdo cuánto había que pagar. ¿Cómo era tomarse una foto antes en un parque? En el parque era por medio de cámaras,
de esas tequilas. Pero ustedes tenían las cámaras o en el parque había una persona No, especial. había un fotógrafo. Un fotógrafo en Sí. el parque para Él era el que venía y tomaba las fotos y se las llevaba. ¿Qué era un álbum? Álbum era para conservar las fotos que uno tenía. O también unas, ¿qué? ¿Cómo que se Una llamaba? lupa, Unos manoscopios, un telescopio. telescopios, ese. Y ahí colocaba las fotos y uno lo miraba mejor. ¿Y para qué tipo de fotos guardabas en los álbumes? ¿En cualquier ocasión o eran solamente ocasiones especiales para recordar a tu familia? No, no siempre tiene uno todas las fotos conservadas, porque eso no era la única manera que se guardaban. Pues cuando había un cumpleaños, que una Navidad, uno guarda las fotos. ¿Y en qué ocasión sacaban los álbumes? ¿En qué ocasiones tú le mostrabas a tu familia los álbumes? Cuando la familia de uno lo visitaba. Señora Alcira, ¿nos puedes enseñar un álbum? ¿Sí? Esta es un recordatorio o sea, una foto donde fue el primer año de mi hija. El primer año de su hija. O sea, ¿hace ya cuántos años? Eso hace 42 años, 42 años. lo que tiene ella. O sea que en estos también nos sirven para recordarle, por ejemplo, a tus nietos cómo eran las personas antes y cómo se vestían también, porque podemos denotar una gran diferencia entre la vestimenta anterior y la vestimenta de ahora. Claro, sí. Sí, este es un recordatorio de que cuando todavía cumplió el primer año. Mira, acá también, vean, reunión de que le hice una primer año, la fiestecita del primer año, Eso. Acá cuando fue el bautismo de ella, cuando el bautizo de ella. Acá los 15 años de ella. Podemos denotar acá en la vestimenta, por ejemplo, que usted tiene, que es una vestimenta muy diferente a la de ahora. Claro, sí, es muy diferente. Antes eran como más tapados, se tapaban más, eran más Sí, era conservados. más cubierto, vean, miren, esta es mi madre, vean, ella no toda cubierta, vean. Así. Ahora no, ahora todos vestidos despotados, brillantes, toda la cosa. Bueno, señora Alcira, antiguamente, ¿cómo era un televisor? De blanco y negro, del mueble de madera. Era el mueble de madera y era de blanco y negro. ¿Era muy normal que todas las personas en la comunidad tuvieran un televisor? No, no. ¿Por qué no? En el pueblo mío donde yo vivía no había dos partes más televisión. Yo por mi parte no tenía. Porque era muy costoso el televisor Era en muy ese tiempo. costoso en ese tiempo los televisores. O sea que solo las personas más adineradas poseían un televisor. Sí, y era blanco y negro, no era color blanco y negro. Ok, pero anteriormente tengo entendido que el televisor era como comunitario, ¿o no? Sí, las noticias, no se veían las noticias, pero todo era blanco y negro, no era nada de color, no había nada como era el color del baño de ellos, que era blanco y negro. ¿Sobre qué trataban las novelas antes? ¿O los programas de televisión que daban antes? Ah, sí, el programa de antes era, mejor dicho, para yo acordarme, para decir que no tengo memoria, que eran los chuches, ¿Los chinches? los chuches, ¿Tú te acuerdas de una novela que se llama Topacio? Topacio, sí. ¿De qué trataba? El Topacio era una novela pues todas las novelas son de amor. Antiguamente todas eran menos violentas. Era normal, era buena, antes era bueno ver televisión, ahora no. O sea que había un entorno más familiar que lo hay Sí, ahora. eran más familiares las novelas, sí, de antes sí, ahorita no. ¿Tú crees que las novelas de ahorita, como las de narcotraficantes, las que muestran a los jóvenes lo que es la marihuana, la cocaína, No,
¿Tú crees que esos son buenos hábitos para que las jóvenes de ahora vean? No, hoy día ya uno le da miedo ver televisión y que los niños vean televisión porque eso toda hora es violencia y mostrándolo cómo consumen la marihuana y todo eso. O sea, ¿tú crees que la comunicación de ahora en cuanto a ver televisión influye a que los muchachos se vuelvan drogadictos y adictos a Claro, las... hoy día, por eso es mayoría de que ya no, muchachos buenos no lo hay porque están en eso, están en eso, están en esa drogadicción. ¿Alguna vez has leído algún libro? Es mala para leer. ¿No has leído algún libro? No. ¿O Cuando alguna estaba revista? en la primaria sí me tocaba leer la cartilla La fea de cartilla. alegría. Libros de monistería, ¿no has leído? Sí, me tocó, sí recibí las clases de misteria, pero entonces más prácticamente era la teoría. ¿Consideras que la comunicación actual es mejor que la de antes? Claro que sí, es más fácil, más se comunica más rápido uno. Pero ¿tú crees que la comunicación de ahora accede a que las personas sean más dispersas? ¿O crees que es mejor que las personas estén dispersas? Que le dijera yo. No, ahora es muy diferente, es mucho mejor, nada más pendiente de que te contacte uno con la persona. Pero ¿crees que la comunicación de ahora, que como los jóvenes mantienen en el celular, mantienen aislados, ya no juegan como antes, ¿tú crees que eso es bueno o ya no es No, bueno? ahorita el problema es que están muy distraídos en eso del internet, todo eso es que ahorita hay mucho problema de hecho porque ellos están pegados al internet, no están pendientes de que tienen que hacer una cosa u otra, porque no, el problema de ahora es eso, de que los muchachos ahora no están pendientes de lo del niño o algo, porque ya ven todo ese programas de... ¿Tú actualmente usas alguna forma de comunicación digital? ¿O utilizas alguna app como WhatsApp, como Face? Sí, el WhatsApp, no más que no utilizo el WhatsApp. ¿Pero lo mantienes utilizando todo el día o No, solamente? cuando necesito o que me mandan un WhatsApp, yo me lo contesto, pero no más, yo que estar a toda hora como está de hora, dándole a internet. Yo creo que el desayuno es tan, se le mueve el dedo, yo no sé, yo no sé si es que no le duele, pero ay, el mismo. Ok, doña Alcila. Entonces, te voy a hacer la última pregunta. ¿Crees que leer algún libro o leer cosas profundas es mejor? ¿O crees que es mejor leer un libro en el celular o en el computador? No, es mejor en el libro, no que en el computador. ¿Por qué? Porque lo entiende como uno se entrega uno más a leer el libro, o sea, le ve uno más interesante leer el libro. O sea, que es más profundo leer un Más libro profundo, que no sí, leer es en más el profundo computador. leer un libro que en el computador. No. Y también porque uno en el computador o en el celular tiene algunas distracciones, que le llega un mensaje de WhatsApp, que le llega un Face, que le llega un correo, entonces te distraes más. Cambio en un libro es como te concentras solo Para en el mí es libro. mejor el libro. Para mí es mejor el libro. Ok, doña Alcira, entonces muchas gracias. ¿Qué te pareció la entrevista? Muy buena esa entrevista porque nos hace uno recordar de los días antiguos de lo que uno está en ese tiempo. Ok, muchachos, nos encontramos con la señora Alcira Urquijo, tiene 67 años y nos colaboró para hacer la entrevista de antaño y hoy. Muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es Natalia García, soy estudiante de Administración Financiera de la Universidad Minuto de Dios. El día de hoy les presentaré un reportaje investigativo sobre la comunicación personal de antaño y hoy. En estos momentos realizaré una serie de preguntas a dos familiares sobre este tema. Me encuentro con la señora Luz Edith, quien nos dará su opinión a través de las siguientes preguntas. Señora Luz Edith, ¿cómo está? Bien, gracias. Bueno, empezamos con las preguntas. ¿Cómo era la comunicación de antes? La comunicación de antes era a través de cartas o telegramas.
o ir uno a una cabina telefónica a una llamada, pero al teléfono fijo, porque no había ni celulares, nada de esas cosas había. Bueno, perfecto. ¿Cómo era el correo y cómo funcionaba? Bueno, correo era para mandar las cartas. Era una oficina que se llamaba la oficina de correo del pueblo. Se hacían las cartas y iba uno y las colocaba, le ponía una estampilla y sellaba y pagaba uno y ya. ¿Y ya? ¿Para qué era un telegrama y qué era? Lo del telegrama era una noticia más corta, era el telegrama, que llegaba más rápido también. El telegrama era algo como algo urgente, porque pues hay noticias urgentes y cosas, entonces el telegrama era para que se llegara más rápido, o sea que uno decía lo que iba a decir acá, entonces lo hablaban por teléfono y ya lo anotaban y lo llevaban a donde fuera el sitio. ¿Cómo era tomarse una foto antes y cómo cambió? Pues antes había que buscar un fotógrafo, una persona que tomara fotos para uno irse a tomar una foto. Pero mire ahora, se toman fotos donde quiera que estén y con los celulares o con lo que hay ahora, tanta tecnología, ¿no? En un álbum de fotos, ¿cómo se usaba y para qué? Pues los álbumes de fotos era como para pegar las fotos, para tener recuerdos de... Muéstranos y cuéntanos algunas historias que se ven en el álbum. Pues tengo muchas historias y la familia toda está aquí, pero en especial voy a contarle cuando mis padres cumplieron 50 años de casados. No, pues lo único que te puedo contar es que ellos estaban cumpliendo ahí 50 años, y entonces se reunieron unos de mis hermanos y se tomaron una foto con ellos. En los parques se tomaban fotos. ¿Cómo era que se hacían? Pues se sentaban donde hubiera flores o árboles o un lugar donde podían tomarse las fotos, pero siempre mirando como la naturaleza. ¿Sí? Queda muy hermoso. ¿Tienes esos conitos de fotos que eran plásticos? Cuéntanos cómo se usaba. ¿Recuerdas una anécdota al respecto? Sí, pues me recuerdo más cuando fuimos con mi esposo a San Andrés, que nos tomaron fotos allá le tomamos véanlos, acá está. Y es un negativo pequeñito, pero ahí se ve con el lente la foto grande. Que se pone... ¿Cómo era ver la televisión antes? ¿Cómo era ver la televisión antes? Pues la televisión antes era blanco y negro, pero era muy bueno porque uno veía películas, veía cosas buenas y agradables, pero era muy sana la televisión, habían historietas de muñequitos, de niños, pero muy sanos. Ahora se ve mucha corrupción en la televisión. ¿Cómo eran los programas? Los programas eran muy infantiles, también veíamos así como comedias, como películas así muy sencillas, muy bonitas. ¿Quiénes fueron importantes en el pasado en la televisión y qué título recuerdas o de qué se trataba? Pues me acuerdo de una novela que veía que se llamaba Efraín y María, que esa la hicieron fue como con Palmira. Y otro programa así de comedia era Yo y Tú o Don Chinche, pero ese ya era color, ya era más acá, más al tiempo. ¿Has leído algún libro? Sí, leo muchos libros, leo historias yo soy cristiana, tú lo sabes. Entonces yo leo muchas historias cristianas de personas que han recibido milagros, de anécdotas de la palabra de Dios muy lindas, y también la Biblia la leo. ¿Consideras que la comunicación actual es mejor que la del pasado? Sí, claro, y la tecnología ha cambiado muchísimo.
¿Qué era lo mejor de esas formas de comunicación personal y familiar de antes? Pues la comunicación, lo mejor era el personalizado, porque pues por carta pues no se veía uno a los años o a los días. El correo lo mismo, las telegramas. Pues la única comunicación era de pronto por teléfono fijo, pero casi no habían teléfonos fijos. Eh, ¿Has usado las formas de comunicación actual? Sí, claro. Me comunico mucho con mis hijos por celular. Pues con mi hija que está en Estados Unidos. Y con mis hijos acá en Colombia también nos hablamos mucho por teléfono celular. ¿Y cómo te sientes utilizando estos? Ay, muy bien, porque pues por lo menos la distancia se siente como más corta, que uno está más pendiente de todos y ellos de uno. Claro que sí. ¿Crees que es importante leer cosas profundas y literarias o consideras que ya no es importante en este mundo actual? No, todo es importante, es muy importante uno leer y darse cuenta de muchas cosas, de lo que ha pasado, de lo que está pasando actualmente. Es muy importante, claro que sí. Bueno, estamos con Juan Mateo Pachón, quien nos dará su opinión a través de las siguientes preguntas sobre la comunicación personal. Bueno, entonces empezamos. Juan Mateo, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Qué conoces de la comunicación del pasado en la familia? Bueno, pues la comunicación anteriormente se puede decir que era más de tú a tú, ¿no? Nos comunicábamos de una mejor manera, se puede decir que lo hacemos ahora. Perfecto. ¿Cómo la comunicación digital de hoy? Pues la comunicación digital se puede decir que es buena, porque pues nos da muchos beneficios y pues nos acerca a personas que tenemos lejos, ¿no? Pero a la vez acaba con la comunicación con las personas que tenemos cerca, porque o sea, preferimos hablar detrás de una pantalla o textearnos que hablarnos verbalmente. De los canales o formas que usa usualmente, ¿cuáles solamente consumo? Normalmente uso Messenger, WhatsApp, Facebook y YouTube. ¿Y para qué usas cada una de las que acabaste de nombrar? Bueno, Messenger la uso para chatear con mis amigos, con mi pareja o hasta familiares, que pues no tengo en el WhatsApp. En el WhatsApp lo utilizo más que todo para chatear con mi familia y con compañeros, pero exactamente del salón. Lo que es información del instructor del SENA o pues sí, trabajos que tal vez llegan imprevistos o informaciones que de pronto no tengamos, Con que no el estemos, WhatsApp. sí, entonces en el WhatsApp fácilmente me las pueden dar. En YouTube lo utilizo como para escuchar música. Se puede decir que para cuando hay cosas que no entiendo, veo tutoriales que pues son muy útiles. Y pues el Facebook lo utilizo como para estar al día, ¿no? Como para saber lo que sucede, porque pues todos sabemos que en el Facebook pasa de todo y uno se entera de todo. Y pues ahí mismo también vienen esas imágenes que le dan a uno risa y los videos chistosos, todo eso también hace parte de lo que... ¿Qué miras más? ¿Televisión o YouTube? Mira que televisión casi no veo. Utilizo más frecuentemente YouTube, como digo, de pronto para trabajos que de pronto necesito un poco más del tema o una explicación extra y para escuchar música o cosas que me inquietan. ¿Has hecho alguna vez una carta escrita o solamente usas los correos electrónicos como Hotmail o Gmail? Sí, claro, yo he hecho cartas, digámoslo, pues que yo recuerde, he hecho más que todo cartas para de pronto mi pareja, ¿no? Para, pues sí, las carticas que uno se manda y esas cosas. Pero entonces ya por Gmail, Hotmail, no, sigamos redactar yo cartas, no. Yo lo utilizo más como más como institucionalmente,
porque ahí también me envían trabajos, informaciones, sí, planillas, cosas que de pronto, pues, documentos. Ah, perfecto. ¿Es mejor la comunicación de hoy que la del pasado? Yo digo que estamos como en un punto intermedio, porque pues hoy en día la comunicación o sea, no es muy buena, pero es muy fácil, es muy accesible y muy efectiva. Accesible porque pues todos podemos acceder a ella y todos pues podemos hacer uso de ella. Es más efectiva porque pues es muy rápido a simplemente hacer una llamada o una videollamada para que si queremos hacerlo con imagen y pues o buscar encontrar una persona con la cual queremos comunicarnos. Antes de pronto era un poco más complicado por esa parte, pero antes nos comunicábamos de una forma más como personal. ¿Has leído algún libro? Pues sí he leído libros, pero porque de pronto me ha tocado leerlos en trabajos o hacer ensayos, digamos, de un libro, pero o sea, que yo quiera leer un libro y yo diga, me leí este libro porque no. ¿Y qué libros has leído? Pues institucionalmente he leído la Ilíada, que la Odisea, que la cura de la malaria, que la María, muchos de Gabriel García Márquez. ¿Es mejor leer un libro impreso o uno digital? Por comodidad es mejor impreso, porque pues le podemos dar el manejo que queramos, de la manera que queramos, y pues se me hace que es como más fácil y más cómodo. ¿Qué lees cuando navegas o buscas por internet? Cuando navego, utilizo más que todo lo digital para hacer trabajos, tareas, cosas así, pero que yo quiera, digamos, o sea, digamos, tengo que hacer investigaciones del colegio, ¿no? Pero una investigación propia que yo quiera hacer, muy poco. ¿Crees que es importante leer cosas profundas y literarias o consideras que ya no es importante en el mundo actual? Pues, pues para mí obviamente es muy importante, ¿no? Porque pues primero para culturizarnos y para obviamente pues es muy bueno y a la vez muy importante conocer lo que ha pasado, ¿no? Lo que ha sido pues como lo que ha sido el mundo antes y lo que es ahora, ¿no? Pero pues yo digo que ahora no le damos la misma importancia, o sea, no le damos más bien la importancia que deberíamos dar. ¿Te has tomado fotos familiares o eso poco lo haces? Pues se puede decir que muy poco, pero pues obviamente lo hago específicamente, pues, lo hacemos con mi familia en fiestas, paseos, cumpleaños y cosas así, pero normalmente una foto así no. ¿Con quiénes y para qué te tomas fotos? Pues principalmente con mi familia, con mi pareja y pues se puede decir que con mis amigos. Acá tengo una foto. Pues esta foto me trae muchos recuerdos porque pues es una foto que fue hace como unos 3 años, 4 años. Estaba cursando creo que noveno o octavo. Me encuentro con dos amigos que se pueden llamar totalmente el concepto o todo el significado de la palabra amigos. Con ellos pues compartí muchos momentos, varios, fue mucho tiempo. Hola, muy buenas tardes. En el día de hoy voy a hacer una entrevista sobre la comunicación del pasado y la de hoy. Para esta entrevista voy a estar con... Steven Villanueva, ¿Cuántos años tienes? tengo 21 años. Pues te voy a hacer una serie de preguntas. Espero que las contestes a conciencia. ¿Qué conoces de la comunicación del pasado en la familia? Pues de la comunicación en el pasado era un poco, se puede decir que más de tú a tú, en persona, pues ya que no existían muchos medios de comunicación en ese entonces. Era un poco más complicada la comunicación cuando habían personas muy distantes, ya que solo era por cartas en ese entonces y se demoraban un poco en llegar las cartas
y en sí mismo responderla, a veces tardaban hasta meses. ¿Cómo es la comunicación digital de hoy? ¿Cómo es más rápida, más lenta? ¿Es mejor que la de antes? Pues tiene sus ventajas y sus desventajas, porque la comunicación hoy en día pues sí es mucho más rápida, se puede conectar uno desde cualquier lugar del planeta en solo cuestión de segundos, está casi que en la mano de cualquier persona de un smartphone. Pero lo malo es que gracias a eso ya las personas no tenemos como el tiempo o la capacidad de hablar en persona con la sociedad o demás personas. Usualmente, ¿qué apps utilizas y para qué las utilizas? Pues en este momento utilizo más que todo lo que es WhatsApp, Facebook y de pronto el correo, lo que es el Gmail, pero más que todo para trabajo y comunicación. ¿Qué miras más TV? ¿Qué miras más, TV o YouTube? Pues miro más que todo YouTube ya por la cuestión de la música y a veces para ver repeticiones de mis programas favoritos. ¿Has hecho alguna vez una carta escrita o solamente lo usual? Hotmail y Yahoo. Pues se envía mucho correo, he enviado mucho correo y las cartas que hago pues más o menos son digitales, solo es escribir en Word, se redacta lo que se va a realizar y se imprime y se entrega. ¿Por qué crees que la comunicación de hoy es mejor que la del pasado? Es mejor en el tema de tiempos, que es mucho más rápida, se conecta usted de cualquier lugar, ya sea a cualquier lado del planeta, en solo cuestión de segundos, por eso es un poco mejor. ¿Has leído algún libro? ¿Cuál y por qué? Pues leí varios libros, solo que el último que leí fue a base de sistemas de redes, que eran pues en lo que yo estaba estudiando, fue como el último libro así que leí. ¿Es mejor leer un libro impreso o una digital? Para mí, el impreso. ¿Por qué? Pues es un poco mejor ya como despegarse un poco de la tecnología y como volver a la antigua y desgasta más la vista. Ay, porque también sabemos que de pronto cuando estamos leyendo un libro digital en la parte de un celular, pues vemos que nos llegan las notificaciones. Hay mucha interrupción desconexiones. también. ¿Qué lees cuando navegas o buscas algo en internet? Noticias más que todo de deportes, me gusta leer. Y en YouTube pues lo utilizo también para eso, para los partidos, y Facebook pues para estar pendiente de los equipos que siguen. ¿Crees que es importante leer cosas profundas como la literatura o consideras que ya no es importante? Es importante, depende de las personas que lo necesiten o en el momento que lo requiera cada persona. ¿Te has tomado fotos familiares o eres poco de eso? Poco de eso. Si te has tomado alguna foto, ¿con quién y para qué la has tomado? Así la última familiar fue el 24 de diciembre en fiestas. Es como un recuerdo. Bueno, Steven, muchas gracias por esta serie de preguntas que me has contestado. Nos damos cuenta de cómo la comunicación de antes y la comunicación de hoy ha cambiado demasiado y pues quisiera saber cómo te has sentido con esta entrevista. Bien, pues algo interesante, es algo que no se ve todos los días y pues nos pone uno un poco a reflexionar sobre cómo ha cambiado el tiempo hace un par de años, porque la tecnología ha avanzado demasiado en las últimas décadas. Muchísimas gracias, Steven. Bueno. Muy buenas tardes, en el día de hoy estamos. Con Alfredo Villanueva. ¿Cuántos años tienes? 62 años. En el día de hoy te voy a hacer una entrevista sobre la comunicación del pasado. La primera pregunta es, ¿cómo era la comunicación antes? La comunicación antes se hacía lo que el papá o la mamá le ordenaban a uno. Uno tenía muy poco derecho a opinar. ¿Y cómo se comunicaban, por ejemplo, con familiares a distancia en el pasado? ¿Y qué costaba más, enviar el telegrama o la carta? Se hacía a través de los dos medios y pues el más por carrera la carta. ¿Cómo era el correo y cómo funcionaba? El correo, cuando enviabas las cartas,
¿cómo funcionaba? ¿Tenías que ir a una oficina o venía alguien a recoger las cartas? No, siempre llegaban a la casa. Cuando se vivía en el área urbana, a la casa. Cuando se vivía en el campo, entonces llegaba a una oficina y uno era recogido. ¿Para qué era un telegrama y qué era? El telegrama era cuando una comunicación, digamos, urgente. Entonces se hacía a través del telegrama, que generalmente se demoraba 24 o 48 horas, ¿sí? Entonces ese era algo rápido, se utilizaba el telegrama. ¿Cómo era tomarse una foto antes? Muy difícil porque muy poca gente tenía cámaras y entonces tenía uno que ir al centro, a una empresa de fotografía para tomarse. ¿Para qué se usaban los álbumes? Los álbumes para guardar fotos de recuerdos de la familia y de actividades que se hacían. ¿Y cuándo lo mostraban? Finalmente cuando llegaban visitas, entonces se mostraba En los parques se tomaban fotos y cómo era el procedimiento de ir a tomarse una foto en los parques. Pues en el parque generalmente había lo que desapareció ya, que eran los fotógrafos profesionales. Entonces ellos mantenían mucho lo que eran los parques y en las calles principales, y entonces se tomaban fotos. Y se tomaban con las cámaras de rollo, ¿no? Cámaras de rollos. En el tiempo no había digital. ¿Tienes esos conitos que eran de plástico para guardar fotos o visualizar fotos? ¿Cómo Sí. era la experiencia de mirar fotos ahora? ¿Y cómo cambió a la de ahora que ya la tienes manualmente en el celular? El cambio radica en que en ese tiempo se tomaba la foto y no sabía cómo iba a quedar, sino ya cuando se imprimía o le entregaban a uno el negativo se veía. Ahora tiene la ventaja de que usted la puede ver de una vez, incluso se puede haber programas que los pueden arreglar, entonces tienen las ventajas y mejorías que hay. ¿Cómo era ver televisión antes? ¿En el pasado había nada más un televisor donde tú estabas o tú tenías un televisor a blanco y negro? ¿O cómo era la utilización del televisor? Pues en ese tiempo había televisión solo en la escuela donde se estudiaba. En las casas era muy poco donde había televisión. Entonces se utilizaba más que todo como un medio educativo. ¿Cuáles eran los programas que más como daban o que reconocías más o menos? Los programas que le dejaban ver a uno eran los programas educativos, todos de lectura, operaciones, de matemáticas, de biología, de casos sociales. ¿Has leído algún libro? ¿Cuál y por qué? El último que leí fue de superación personal, Juventud en Éxtasis. ¿Consideras que la comunicación actual es mejor que la del pasado? Mejor en el sentido de que las cosas se pueden hacer más rápido, ¿no? Uno puede informarse e informarle a una persona o a varias personas de una sola vez, ¿sí? De forma rápida. No era como antes que había mucha demora y retardo en el tiempo de enterarte una noticia. ¿Sí? ¿Has usado la forma de comunicación actual? Sí, claro, es la que uno utiliza. ¿Y por qué la has usado? La uso por la rapidez de la comunicación, ¿no? Entonces uno puede a varias personas dar un mensaje rápido y se puede llegar información, se puede distribuir información rápidamente. ¿Crees que es importante leer cosas profundas como la literatura o ya consideras que no es importante? Sí, es importante porque en este momento la juventud ha perdido lo que se llama el amor a la lectura, la capacidad de análisis, y la juventud ahora tiene un análisis muy malo, una ortografía pésima, y es a raíz de eso, de que no leen. Muchas gracias, Alfredo. Pues esta es la entrevista que hemos realizado al señor Alfredo de la comunicación del pasado. Quisiera saber cómo te sentiste a través de esta entrevista. Muy bien, porque es bueno que le hagan estas entrevistas, que la gente la vea para que se dé cuenta de que la comunicación
debe de ser para acercar a la persona y no para alejarla, como tristemente está sucediendo ahora que estamos en comunicación con los que están lejos, pero los que tenemos cerca los estamos alejando. Muchísimas gracias. Sí. Mediante estas entrevistas realizadas por mis compañeros y yo sobre la comunicación de antaño y hoy, vemos cómo la comunicación ha avanzado a lo largo del tiempo y cómo la tecnología ha facilitado bastante la comunicación de hoy. La comunicación de antaño no era muy avanzada, ya que la tecnología no era muy evolucionada. Su comunicación era por medio de teléfonos grandes, telégrafos, televisores a blanco y negro, radios donde se colocaban discos grandes, cartas que se podían demorar entre 8 a 10 días según la distancia de los telegramas. En cambio, hoy en día podemos transmitir esos mensajes de forma rápida, casi instantánea, con la ayuda de dispositivos tecnológicos e internet, mediante una aplicación o mediante las redes sociales. Actualmente existen diferentes plataformas que permiten que nos comuniquemos, ya sea con amigos, familiares o con compañeros de trabajo, y pues nos ayuda y nos facilita más enviar información